La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor a esta hora de la tarde. Se nos ha encomendado hablar acerca de las misiones. Su servidor está a cargo de las iglesias del lado de oriente del país. Soy el facilitador para los pastores de toda esa zona. Entonces, acerca de ese tema vamos a estar hablando el día de hoy, a esta hora de la tarde. Y si lo tiene, me dice un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué no leemos el versículo 7 todos juntos una vez más? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento que nos das para poder compartir de tu palabra. Te pedimos iluminación a tu Espíritu Santo para que nos pueda enseñar a no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de tu palabra, que podamos ponerla en práctica. Bendice la predicación de esta tarde de principio a fin, que cada uno de los puntos puedan ser abordados. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Puede tomar su asiento, mi estimado hermano. Hablar de las misiones o hablar de la expansión del evangelio en las escrituras, no podemos dejar a un lado a el apóstol Pablo. Déjeme, le doy un poquito acerca del contexto de lo que acabamos de leer. Esta es una carta dirigida de parte de Pablo, dirigida a un joven predicador que se llama Timoteo. En este preciso momento en la vida de Pablo, como lo leímos en el versículo 6, él ya estaba a punto de morir, hermanos. Ya les voy a explicar más adelante en qué etapa estaba, pero ahí él mismo dice: el tiempo de mi partida ya está cercano, Timoteo, ya voy a morir. Pero antes de morir, Pablo, en ese viaje que está haciendo hacia Roma, le escribe esa carta a Timoteo, que Timoteo era un joven. Timoteo no tenía mucha edad, sin embargo había tomado el reto y había tomado una iglesia, y le escribe esta carta a Pablo dándole las últimas recomendaciones a Timoteo, porque él ya está a punto de partir. Pero ya voy a profundizar más en este pasaje. Lo que yo le decía es que hablar de la expansión o la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra sin hablar del apóstol Pablo no tiene sentido, porque este señor es el que de todos los apóstoles es el que más iglesias fundó. Ahora bien, con esto no quiero desacreditar lo que los apóstoles hicieron. Ellos fueron muy importantes. Recuérdese que después de la partida de nuestro Señor Jesucristo dejaron de ser discípulos, dejaron de aprender. Aprendieron del mejor, del maestro, de Jesucristo, ¿sí? Pero después de su partida ellos empezaron ya no a aprender sino a enseñar. Y en Hechos capítulo 2, no lo busque, solo anótelo si usted quiere. En Hechos capítulo 2, 41 encontramos la primera predicación del apóstol Pedro. Bueno, usted y yo conocemos cómo era Pedro, ¿verdad? Era impulsivo, era medio loco. Yo he visto películas donde lo hacen todo despeinado al Pedro, ¿verdad? Todo loco se ve. Pero este señor, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41, se nos narra que en su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. En su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. El evento fue aquel, usted se lo sabe, hasta una alabanza ahí va en un aposento alto, habían 120 y ellos estaban, y el Espíritu Santo descendió por primera vez con ellos y hablaron en diferentes lenguas. No hablaron lenguas, diferentes lenguas. Ahí les he dado el versículo para que ustedes puedan corroborar que no hablaban jerigonzas, como se dice,
sino que lo que hablaron ellos era diferentes lenguas. Y como era una época festiva, había muchas personas de la época que hablaban otros idiomas, y ahí mismo en la narración, por eso le digo, usted anótelo y léalo. En la misma narración, cuando sucede ese evento en el día de Pentecostés, gente de otra región, bueno, y no son estos los discípulos, no es este Pedro, no es este Juan, que son judíos, y cómo es que yo les entiendo hablando otro idioma. E incluso se da un listado de todos los idiomas que ellos hablaron. Esto solo para esclarecer un poquito el contexto, porque dicen, hablaron en lenguas, entonces hay que hablar en lenguas. No, hermano, ellos, la manifestación del Espíritu Santo en ellos fue hablar en otras lenguas para que los que estaban alrededor pudieran escucharla. Amén, ¿estamos claros en eso? Ok, para que cuando allá afuera le digan, no, es que tenés que hablar en lengua. Sí, pero ahí el texto habla de que hablaron de diferentes lenguas y da todo el listado, hermanos, de todas las lenguas que hablaban en ese momento. Y en esa predicación, cuando hubo esa manifestación, Pedro empezó a predicar. Y en la predicación se convirtieron 1000. Más adelante, en el capítulo 5, en el versículo 12, por eso que le digo, no quiero desestimar a los apóstoles de su obra evangelística. Claro que no, porque ahí en Hechos capítulo 5 versículo 12 literalmente dice, y que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y se hacían muchos prodigios. Ellos tuvieron su participación. Más adelante, siempre en el mismo capítulo 5 de Hechos, en el versículo 15, mire, ese versículo habla de que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro. Y Pedro, les digo algo, en sus predicaciones era bien fuerte. Su carácter lo ejercía en su predicación, porque a veces les decía, a Jesucristo vengo a predicarles, a Jesucristo al que ustedes mataron, les decía Pedro. Entonces, y en el versículo siguiente el 16 del libro de Hechos capítulo 5, dice que la gente y la multitud traía muchas personas, y todos eran sanados. Así que los apóstoles, los que ya conocemos, también hicieron milagros como hizo Jesucristo. No me los desestime. Sin embargo, si algo puedo yo decir de los apóstoles es de que ellos simplemente se quedaron a pregonar, a predicar la palabra del Señor en Jerusalén. ¿Sí? Ahí se quedaron y hicieron un muy buen trabajo según lo que nosotros leemos. Hicieron un trabajo evangelístico, predicaban, y la gente era sanada y hacían bastantes prodigios, como lo dice la palabra del Señor en las citas que yo se le he dado en Hechos capítulo 5 del 15 al 16. Hicieron su trabajo, pero ahí en Jerusalén, ahí se quedaron. ¿Y cuál fue el mandato de Jesucristo? No fue ir y predicar a las naciones. Como que les faltó eso a sus discípulos. Bueno, Dios levantó a un hombre que se llamaba, en su momento, antes de ser cristiano, ¿cómo se llamaba? Saulo, que posteriormente le fue cambiado el nombre a Pablo. Y hay sus razones por las cuales se les cambió el nombre, porque Pablo era un nombre griego y él a la comunidad a la que le hablaba era a los griegos, a los gentiles, a los que no eran de la nacionalidad, no eran israelitas. Entonces, déjenme, le doy unos pequeños datos acerca de este señor tan emblemático. No quiero hablar mucho del llamamiento, porque en Amaneciendo con Dios, si usted lo quiere buscar, ahí hablamos acerca de la conversión del apóstol Pablo. Pero de lo que sí yo quiero hablar es del ministerio de la evangelización que Pablo tuvo. Hizo 3 viajes misioneros. A lo largo de su ministerio organizó 3 viajes en los cuales lugar que llegaba, lugar que predicaba, y en la mayoría de los lugares fundaba una iglesia. Y ponía y dejaba, discipulaba, instruía a alguien y lo dejaba como pastor. Y uno de ellos es Timoteo. Entonces, Pablo hace sus 3 viajes misioneros, y después de su tercer viaje, él empieza un proyecto que lastimosamente se vio inconcluso, porque su viaje, él quería hacer un 4.º viaje, y él quería llegar hasta España. Hermanos, si lo dimensionamos, si usted ha visto el segundo viaje del apóstol Pablo es el más extenso, es el más largo. Ya le voy a dar otros datos. Y
Él quería llegar hasta, en su cuarto viaje misionero, en su proyecto que él quería hacer, quería llegar hasta España. Eso era casi el doble de lo que recorrió en su segundo viaje, que era el más largo. Lastimosamente, ¿se acuerda que él perseguía a la iglesia, verdad? Pues lo mismo le pasó a él. Por predicar el evangelio fue encarcelado y fue llevado a Roma, porque era un ciudadano romano, para morir. Y en ese viaje de Roma, que lo podríamos considerar como también el cuarto viaje, porque en todo el viaje, e incluso cuando llegó a Roma, se dedicó a hacer cartas y mandarle cartas a las iglesias, porque aún estando en ese viaje preso, yendo a Roma, ahí él mandaba sus cartas y estaba atento a las iglesias que él había abierto. Porque la escritura a veces en el libro en la carta, no es libro, en la carta a los Corintios se nos indica que él pide reporte. La iglesia, cuando hizo el viaje y visitó Corintio en el segundo viaje y fundó la iglesia de Corintio, en el tercer viaje, cuando está en Éfeso, les escribe una carta. Y en la carta le dice: he recibido reportes de que ustedes están en división. Aún preso, aún en la cárcel, él, mire, predicaba el evangelio. Entonces podemos decir de que Pablo hizo 4 viajes misioneros, 3 en las que el objetivo era predicar el evangelio, ¿sí? Llegar hasta esos lugares, fundar una iglesia, y en el cuarto se dedicó a escribir cartas a esas iglesias que ya habían sido fundadas. Mire el dato curioso que le voy a dar. En sus 3 viajes misioneros aproximadamente, Pablo recorrió 4.626 kilómetros a pie, sin contar la navegación en barco. Más de 4.000 kilómetros a pie. Y hoy nosotros tenemos chinelas bien bonitas, hermana. Pero en aquel entonces, usted se imagina cómo son, ¿verdad? Cómo eran. Eran delgadísimas, eran descubiertas. Y este señor, por predicar el evangelio, recorrió todos esos kilómetros. Zonas rurales, calles feas. Hoy tenemos calles pavimentadas, pero en aquel entonces eran de piedra, hermano. Valles, colinas, con tal de predicar el evangelio. Ahora bien, la dinámica del apóstol Pablo era que él llegaba a la ciudad, al pueblo, a donde él llegara, y buscaba la sinagoga, porque en la sinagoga se congregaban su sangre, su pueblo, los judíos. Entonces en la sinagoga se congregaban y él venía y llegaba: bueno, yo soy Pablo, antes mataba a cristianos. Y se quedaban todos asustados, ¿verdad? Sí, pero Dios me llamó, iba rumbo a Damasco, y el Señor, Jesucristo en persona, se me apareció, y ahora aquí yo estoy pregonando el evangelio a Jesucristo crucificado y resucitado. Y adivine qué pasaba en las sinagogas, que era su sangre, que era gente conocida por él, porque ya lo vamos a ver también más adelante, que Pablo no era cualquier persona, hermano, en conocimiento. Y adivine qué hacía la gente de su sangre. Lo querían matar, lo apedreaban, lo latigaban, le decían que lo que estaba hablando eran mentiras y no le hacían caso. Entonces, lo que el apóstol Pablo hizo fue predicarle a los gentiles, a ese pueblo griego, a ese pueblo de otro país, de otra cultura. A esos les empezó a predicar. Y adivine qué pasaba. Eran más receptibles a la palabra de Dios, ponían más atención, se convertían más gentiles que el propio pueblo de Israel, a donde Jesús había llegado. Y la iglesia empezó a fundarse y las iglesias empezaron a crecer. Habían judíos, claro, que se convertían, no lo puedo negar. Uno de ellos, ahí en la carta a los Corintios, se llama Gallo, que era el principal de la sinagoga de la iglesia, de la sinagoga de Corinto. Era el principal, era uno de los más importantes, y se convirtió al cristianismo. Pero la mayoría eran personas griegas, eran personas de otras nacionalidades, que
eran receptibles a lo que Pablo les enseñaba, a la palabra de Dios. Les hablaba de Jesucristo, que había venido, había muerto por ellos y había resucitado. Y ahí empieza el ministerio del apóstol Pablo, y en cada uno de sus viajes misioneros, este señor no le importó que lo latigaran. Mire, y la tradición dice que a una persona le podían dar 40 azotes y ya no le podían dar más en su vida. ¿Saben qué hacían con el apóstol Pablo? Le daban 39. Para que cuando lo agarraran y vieran el registro, solo 39 le dieron, denle en otros 39. Lo apedrearon, hermano. Lo metieron a la cárcel. ¿Y se acuerda? Allá orando con Pablo y Silas, el gran terremoto, se abren las puertas y salen. Y hubo una ocasión, bueno, esa fue cuando lo encarcelaron, que él casi nunca hablaba de lo que él era. Nunca se ponía: yo he estudiado aquí, yo he estudiado allá, yo he estudiado ahí. Sin embargo, hay una ocasión que sí, que ya la vamos a ver ahorita. Pero él casi nunca decía. Y en esa ocasión que lo metieron preso, les dijo: llámenme a los magistrados, a los que me metieron preso, porque a mí no me han hecho juicio, les digo. Y yo soy ciudadano romano. Y dicen los que lo metieron preso: es ciudadano romano. Porque un ciudadano romano en esa época tenía prestigio, tenía poder. Y dicen aquellos que lo metieron preso a buscar a los magistrados: miren, dicen que es ciudadano romano, ya, déjenlo, que se vaya. Y lo dejaron ir. Busque conmigo Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vamos a hacer una dinámica. Voy a leer del capítulo 3 del versículo 4 al 8. Y cuando yo llegue a finalizar el versículo 8, nos vamos a pasar automáticamente al versículo 11 del capítulo 4. Sí, solo es una hoja de por medio, para que no me pierda la continuidad de lo que vamos a leer. Cuando yo llegue a finalizar el versículo 8, nos pasamos al siguiente capítulo 4 y a leer el versículo 11. Amén. Esto que vamos a leer es la carta de presentación del apóstol Pablo. Con esto yo quiero decirles que este señor, quien decidió, ahora su ministerio duró un poquito más de 30 años, hermano. 30 años en los cuales él hizo sus viajes misioneros y fundó muchísimas iglesias. Amén. Pero este señor no era cualquier persona. Por eso es que yo vivo motivando, y los que están pendientes del culto de Amaneciendo con Dios saben que es mi motivación el que usted estudie y escudriñe la palabra de Dios. Lo que nosotros le digamos aquí en este púlpito, hermano, usted debe de filtrarlo por ese libro que usted tiene en sus manos, para ver si no le estamos dando garabato. Quiero ver lo que me está diciendo, a ver si es cierto. Hágalo, hermano, no tenga ningún temor. Usted debe de conocer la palabra de Dios. Usted debe de conocer y escudriñarla y pedir iluminación, porque inspiración ya fue dada. Entonces nos resta pedir iluminación al Espíritu Santo, pero estúdiela, para que cuando usted vaya allá afuera no le den garabato. Ay, la serpiente tenía patas, le dicen allá afuera, ¿verdad? ¿Dice eso la Biblia, hermano? Oh, que era de diversos colores y todo. ¿Dice eso la Biblia? No. Ay, Dios le puso una marca a Caín. Y dicen allá afuera: es un tatuaje aquí en la frente del árbol. Es la piel de color negro, oscura. ¿Qué dice la Biblia? No dice eso. Entonces, usted debe de escudriñar la Biblia. Ese libro debe de usted tener una adicción, porque vamos a leer lo que este señor sabía. Lo voy a leer de manera corrida y espero ser un poco elocuente al leerlo, para que usted pueda dimensionar quién era este señor. Pablo, sí, el que fundó iglesia. Un momento, hermano, mire lo que vamos a leer. Dice la palabra del Señor: aunque yo tengo también, está hablando Pablo, ¿verdad? Hablando Pablo. Aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, mire, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Que dice, todo lo puedo en Cristo. Ese versículo no significa que usted es todopoderoso, hermano. Si no lee el contexto del que acabamos de leer. Porque muchos agarramos ese versículo, a todo lo puede Cristo, hermano. Dele, usted es hijo de Dios, usted todo lo puede. Hermano, ese versículo, según el contexto, no está hablando de eso. Habla de la integridad que debe de tener, que debemos tener nosotros como cristianos. Porque ahí el apóstol Pablo está diciendo, sé comer bien y sé aguantar hambre. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos pasado hambre? Por malas decisiones en nuestra cabeza. Lo que el versículo me está enseñando es, todo el contexto es que un cristiano vamos a pasar por diferentes circunstancias. Y este señor que tenía todo ese conocimiento, dice que era fariseo, quiere decir que conocía la ley. Son 613 preceptos que ese señor se sabía de memoria. Y él los cumplía antes de ser cristiano. Dice que en cuanto a la ley él era irreprensible, o sea que nadie le podía patear la cola. Y aún este señor con todo este conocimiento dice, lo estimo todo por basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Pero tenía conocimiento. ¿Le ayudó ese conocimiento? Claro que sí. ¿No se recuerda esa historia donde él fue a predicar al Partenón? Y porque estaba predicando en una plaza y los filósofos de la época, hermanos, los filósofos griegos eran cosas serias, eran locos. Ellos veían una hoja caer de un árbol y se preguntaban, ¿por qué cayó la hoja? Y eran unas grandes discusiones. ¿Qué motivó a la hoja a caerse? ¿Por qué la hoja cayó allá y no cayó aquí? Esas eran, y empezaban y lo oyeron hablar, y le invitaron a hablar al Partenón, al Areópago, perdón, donde se concentraba la salsa, la mera salsa de la filosofía. Y cuando iba entrando, dice que Pablo ve un altar así, ve el montón y aquí está Zeus, aquí está Atena, aquí está Esculapio, aquí está Ares, y de repente ve uno y dice, al Dios no conocido. Y aquí me voy a agarrar, dijo. Y cuando estaba frente a todos, bueno, señores, he visto que tienen un montón de dioses, pero yo les vengo a hablar de ¿ves? Al Dios no conocido. Y les vengo a presentar su nombre. Es Jesucristo, el que murió por ustedes y resucitó. Y empieza el apóstol Pablo a predicarle a ese montón de gente pensante. Porque no era cualquier persona. Ve la importancia, aunque el conocimiento que el apóstol Pablo dice, yo lo tengo por basura porque era su estilo de vida, estaba mal enfocado, por eso es que él lo dice así. Pero el conocimiento es importante. Regresemos a Timoteo, a 2 de Timoteo, el texto que acabamos de leer al inicio, porque esa era la introducción, hermano. Hoy sí vamos a entrar en materia. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Eso que usted tiene en su mano,
es lo que usted, mira, lo que pasa es que no les di, ay, se me olvidó, hermano, discúlpenme. En serio, les quiero pedir disculpas. Porque si usted pensaba que el trabajo evangelístico es de los pastores y de la gente que sirve, no es así, hermano. Es trabajo de todos, tanto de los que están aquí sentados como los que están viendo esta transmisión, viendo desde la página web hasta desde otros países. El trabajo evangelístico, el trabajo de predicar la palabra es de todos. Lo siento, no hay excusa. Pero eso que usted tiene en sus manos es lo que usted va a predicar. Lo que está ahí. No diga otra cosa que no esté en ese libro. Veamos qué más dice. Que a mí me cuesta mencionar esa palabra, que instes, a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra instar significa insistir, pero se agrega a tiempo y fuera de tiempo. Lo que me está diciendo es, hermanos, hablen cuando estén bien y cuando estén mal, a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento su deber es predicar el evangelio, es predicar lo que dice ese libro, insistirle a esas personas, insistir a los que están en su casa y no conocen de Dios. Insista cuando estén mal, claro, cuando están mal, qué fácil es predicar, vea. Ahí en el hospital, vea, el paciente a punto de morir, y mire, si usted se muriera ahora, ¿dónde iría su alma? Le dice, ay, si yo no me quiero morir, dice. ¿Quiere hacer una oración? No va a hacer una oración. En circunstancias difíciles, pero también cuando estemos bien, hermano. Porque hay momentos en nuestra vida que estamos bien, ¿sí o no? Prediquemos cuando sea necesario, insistamos de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, redarguye, y la palabra redarguir es emplear un argumento contra otro. Y aquí es donde viene el conocimiento. Porque cuando usted es sabedor de la palabra de Dios, usted va a saber qué responder, ¿va? ¿Sí o no? Ay, ahí ¿por qué no bautizan niños? Demuéstremelo con la palabra de Dios, dígale. Eso está fácil, hermano. Encuéntreme ahí donde dice que hay que bautizar infantes. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué hicieron? Lo presentaron. Así debe ser usted. Por eso es que yo a ustedes les insto, les insisto, que agarren ese libro y se lo devoren de pasta a pasta, hermano. Lea ahí. Usted se va a dar cuenta de cosas inexplicables que van a tener respuesta con ese libro. Les decía a los hermanos del culto anterior, el libro que aquí quiero ver, levante su Biblia todos, quiero verla, va, así levantadita. Hermanos, ese libro no contiene la palabra de Dios. Ahí está, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Ese libro que usted tiene en sus manos no justifica la existencia de Dios, ya la da por sentada. No tiene necesidad ese libro de justificar la existencia de Dios. ¿Por qué? Este libro ya la da por sentada. Y dice las maravillas que Dios ha hecho desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El plan de redención del hombre. Usted debe estudiarla, debe leerla. Pregunte a nosotros, a cualquiera, si mire, tengo esta duda. A mí me lo dicen porque nosotros tenemos una dinámica en Amaneciendo con Dios que le mandamos los bosquejos a los hermanos por WhatsApp. Ay, ¿para qué les di el WhatsApp, hermano? Dicen a preguntar, mire, estuve leyendo el libro de Proverbios y decía este versículo. A mí, ¿cómo no, hermana? Pregunte, pero la idea es estudiar para que cuando allá afuera le digan algo que no está en la escritura, usted sepa cómo redarguir, tener ese argumento en contra de uno que le están diciendo a usted. Sigue diciendo la palabra de Dios. Reprende. Bueno, aquí ya viene una palabrita un poco más fuerte. Aquí reprende, es necesario ponernos fuertes en algunos momentos de nuestra vida, porque pecado es pecado, hermano. Y si ese libro me dice que debo indicarle el pecado o reconocer mi pecado, lo debo hacer. Entonces, cuando dice aquí Pablo diciéndole a Timoteo, también reprende, también debes de hacerle ver a las personas el pecado en el que están.
Y la paga del pecado, como el corito que ustedes cantaron ahora, ¿qué dice? Dice, ¿para qué pecar? ¿Y por qué dice? Porque ¿qué dice? ¿A dónde van los que pecan? Al infierno, no dice el corito que cantaron, pues. Eso no es reprender, no es regañar, sino es hacerle ver el pecado allá afuera. Hermano, si usted no tiene a Cristo en su corazón, le espera el infierno. Y nosotros como cristianos creemos en el cielo y también creemos en el infierno. No tenga miedo, hermano. Lo aprendimos en el culto de las 4 del domingo pasado. Que un cristiano debe creer en el cielo y también en el infierno. Solo que allí ya no vamos nosotros. Pero a los que están allá afuera, eso es lo que debemos de ir a decirles. Sigue diciendo la palabra del Señor, que no vamos ni a la mitad. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok, anteriormente nos dice que reprendamos, que le hagamos ver a la persona que está en pecado y la paga del pecado es la muerte y es el infierno, pero dice exhorta. O sea que usted le va a hacer ver el pecado, pero también le va a presentar el evangelio de salvación. Le va a decir, lo que estás haciendo es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero tenés un Salvador que se llama Cristo Jesús y lo podés aceptar el día de ahora y tu paradero ya no va a ser el infierno. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Bueno, en el versículo 13, en el versículo 4, hace mención de que van a venir tiempos muy difíciles. Y la Escritura ahí hace que, leámoslo, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No se va a predicar la sana doctrina. No es como en los tiempos actuales, hermano. Sí o no, hoy hay mucho que se saca del contexto para crear un pretexto y no se predica la palabra de Dios. Ya son predicaciones más de motivación, vea. Tú puedes, y por eso le decía, y agarran ese versículo, vea. Ustedes pueden, hermano. Ustedes son los hijos de Dios. Todo lo que pisare la planta de sus pies, eso va a ser de ustedes, hermano. Vaya a hacer eso casa presidencial. Como no se predica doctrina, como lo dice al final del versículo 2, no escudriñamos, no leemos. Cuando se nos dicen esos versículos, es cierto, tengo que ir a poner la planta. Una cosa es orarle y dedicarle a Dios, y otra cosa es hacer literalmente lo que el versículo dice cuando está fuera de contexto, porque ese versículo se lo estaban diciendo a Josué para que fuera a conquistar la tierra que Dios le prometió. Por eso le dijo, donde pisare la planta de tus pies, eso va a ser tuyo. Pero como le decía, vaya a hacer eso. Vaya, con que cuando uno construye va que hay que ir a pedir permiso a la alcaldía, ¿verdad? Entonces no es suyo de volado. Y ahí habla, el versículo 3 y el versículo 4 habla acerca de que van a venir tiempos difíciles. Le voy a dar unas recomendaciones para esos tiempos difíciles que se mencionan en el versículo 3 y en el versículo 4. Mire, lo primero que usted debe de hacer, usted, ya se lo dije, usted debe de escudriñar la palabra del Señor, debe fundamentar su creencia en la palabra de Dios. Tenga estudios personales en su tiempo libre. Hermano, agarre la Biblia y empiece a estudiar. Mire, agarre, aquí dice esto, aquí dice lo otro. Hay Biblias donde le dan referencia, donde se menciona ese versículo también. O sea, le voy a dar una tarea. En todos los evangelios hay relatos que se comparten en varios de ellos, ¿sí o no? ¿Se ha fijado? En el Mateo sale una historia de Jesús sanando a Lázaro, al endemoniado, y en otro evangelio se menciona la misma historia. Pero si usted se ha puesto a pensar, a veces es la misma historia, pero hay detalles que cambian. ¿No se ha fijado? El endemoniado gadareno, a mí me cuesta mencionar porque a veces digo el endemoniado ganadero. El endemoniado es endemoniado. En un evangelio se menciona que era uno, pero en otro evangelio se menciona que eran dos. La Biblia tiene errores. No, hermano, ahí se utiliza un principio de interpretación que es de pasajes paralelos. Se ocupan las dos historias y se conjugan. ¿Por qué un evangelio solo menciona uno? Porque con uno es el que tuvo el diálogo Jesús.
Y eso es lo que el autor quiso resaltar. Y el otro, como investigó más, que fue Lucas, amplía mucho más la historia. Le dejo esa tarea. Mire todos los pasajes de los evangelios que son los mismos historia, la misma historia, y mire en un cuadernito, haga la dinámica. Todas las características de Mateo, todas las características de Juan, de Lucas, todas las características de Marcos y todas las características de Juan. Algunas historias solo van a aparecer en uno y en dos, en otros tres, y es rara la historia que en las cuatro. Pero la dinámica es, cuando usted ya tenga toda la historia, mire, compleméntela. Les dejo esa tarea. Bien. En el versículo 5 sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, pero aquí ya le da algunos consejos para su ministerio. Y le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Ok, nos está diciendo que vamos a tener momentos malos. Si ellos, que fueron instrumentos para llevar el evangelio a toda esa tierra, si ellos fueron los instrumentos que Dios ocupó, ¿qué mérito tenemos nosotros, hermanos, para no padecer aflicción? Y algunas de las aflicciones que nosotros tenemos han sido por nuestra mala cabeza, ¿sí o no? ¿Por qué tenemos escasez de dinero en nuestro hogar muchas veces? No es porque nosotros nos hemos malgastado el dinero. Sacamos una tarjeta de crédito pensando en que nos iba a solucionar la vida, ¿verdad? Y le reclamamos a Dios a veces diciendo, ay Señor, mira cómo me tenés. Momento, dice Dios, si yo no fui el que te dijo que sacaras la tarjeta de crédito. ¿Quién fue el que la firmó? ¿De quién es la responsabilidad de pagarla? Es de uno, hermano, no es de Dios. Por eso es que a veces las oraciones están mal adecuadas. ¿Por qué no le pide mejor que Dios le dé los recursos para poder pagar esas deudas que tienen? Es distinto. Y ahí el apóstol le está diciendo a Timoteo, hey, soporta las aflicciones. Haz obra evangelista. Nuevamente nos dice Dios a través de Pablo diciéndole a Timoteo, y Dios diciéndonos ahora, evangelicen, hermanos. Prediquen lo que está en ese libro. Haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Todos y absolutamente los que estamos aquí tenemos un ministerio que ejercer. Quizás es de nosotros, es pastorado, ¿verdad? Por eso estamos aquí al frente. Pero ustedes también tienen un ministerio. ¿No es cierto que la familia es el ministerio que usted tiene más directo? Bueno, empiece ahí. No solo con los que están en su casa. Miren los que están, sus familiares que están fuera de su hogar y no conocen de Dios. Y usted, el que está aquí sentado, es el responsable de que ellos se puedan salvar. No, yo se lo voy a dejar a fulano porque sabe más de la Biblia. No, hermano, oiga lo que le estoy diciendo. Usted que está aquí es el responsable. Si usted tiene un tío, si usted tiene un hermano, si usted tiene una prima que no conoce de Dios y no le ha hablado, pues este mensaje es para usted. Hablemosle, prediquémosle, contémosles lo bueno que ha sido Dios con nosotros, con cualquier milagro que Él haya hecho en nuestra vida, y predicar lo que aquí en este libro está, tenemos suficiente. Y el apóstol Pablo se despide de Timoteo y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. La Biblia no dice cómo muere el apóstol Pablo. Sin embargo, la historia dice que murió decapitado, pero esa es la historia, no lo dice la Biblia. Sin embargo, sí sabemos que cuando llegó a Roma todavía cumplió su sentencia domiciliar, pero murió. Y le dice, y por eso es que se despide Pablo a Timoteo en el versículo 6, pero le dice, he peleado, en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Hey, señores, está diciendo Pablo a todos nosotros, no solo a Timoteo, fui una piedra en el mero zapato de Satanás, porque prediqué el evangelio y no me importó que me apedrearan. Prediqué el evangelio y me azotaron 1, 2, 3 infinitas veces, pero fundé iglesias, prediqué a mi gente, prediqué a los gentiles. Y ahora, Timoteo, es tu tarea, es tu compromiso seguir ese legado. Y es compromiso de cada uno de los que estamos aquí, mis estimados hermanos, predicar el evangelio. No hay excusa. No hay excusa de predicar, de hablar. Tenemos que hacerlo. No es justo, óigame bien lo que le voy a decir,
No es justo que usted tenga la salvación ya y sus amigos de su trabajo no la tengan. No es justo que solo usted sea salvo, cuando Jesucristo no solo murió por un sector, no solo murió por el pueblo de Israel, murió por todos. Y no importando cómo eran, cumpla su ministerio. Cumplamos nuestro ministerio de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hemos visto uno de los ejemplos más grandes de predicar el evangelio durante 30 años, recorriendo más de ¿cuántos? ¿Se acuerda cuántos kilómetros dijimos? Dijimos más de 4.626 kilómetros. Y nosotros, ay, es que el culto de las 7, dice. Ay, es que hoy vas a ver quién va a predicar en el culto de las 4. No, hermanos, prediquemos, hombre. Aprendamos, escudriñemos, seamos adictos a este libro. Mire, ve, aquí usted va a encontrar las respuestas que usted necesita y las respuestas que toda esa gente que está allá afuera necesita. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor?